Saludos y bienvenidos a la tercera edición de Conocer Lena. En anteriores ediciones nos ocupemos de Santa Cristina de Lena y el Festival Asturromano de Carabanzo. En esta ocasión nos encargaremos del conocido grupo de música lenense Espanta la Xente. La idea de Espanta la Xente nace de donde nacen todas las grandes ideas de este mundo, después de una buena fartura y unos culinos de sidra. Un grupo de amantes con un mismo interés en común deciden juntarse para hacer lo que más os place. Al compás de los primeros acordes ya empiezan a pensar en nuevas incorporaciones que den un poco más de vidilla a la formación. Espanta la Xente es un grupo musical, pero también un grupo de amantes que intentan transmitir a su público las ganas, la ilusión y la amistad que les han unido y que a día de hoy hacen que este proyecto tire para adelante. Hay quienes dicen que tienen un estilo más cercano al folk, otros que al rock y otros dicen que suena una copia de algo. Espanta la Xente suena a folk, rock, pop, riach, ska, sin olvidar tampoco lo tradicional. Es un proyecto abierto en el que cada miembro viene de un estilo de música diferente, notable al escuchar sus canciones. Sus canciones llevan marqués de folk y rock, con letras escritas en asturiano y que toman historias de la minería, de las cuencas mineras y de la mitología, entre otras. Es un estilo que puede gustar o no, pero que no deja indiferente al que lo escucha. En 2008 sacan a la venta su primera maqueta con 5 canciones. En una sola semana venden 400 copias y en menos de un mes 800. Es la antesala de lo que sería su primer trabajo discográfico. En 2009 aparecerían en escena musical con su primer disco de estudio, Fíos de esta tierra, un trabajo colmado de aire asturiano al más puro estilo de lo costado e impregnado de una reivindicación, especialmente con el tema de la situación de la minería. Grabado en La Factoría es un disco en el que se demuestra que a pesar de ser un grupo de gente nueva, tienen una gran madurez musical. Apadrinados por Chus Pedro Nubero superan las 2.500 copias vendidas de su primer disco, con actuaciones en deyes fiestas y festivales más representativos de la música asturiana. Con el tema incluido en este disco llamado Letavia, recibirán el premio de la música asturiana AMAS a la mejor cantar folk, aparte de ser finalistas nombrados a los premios de la música a nivel nacional por la Academia con la canción Canción Minero en la categoría de Mejor Canción en Asturiano. En 2011, nuevo disco, Alienda, que entama con una intro seguida del tema Nos fondos hay carbón. Esta vez había más cosas de quienes hablar y una de las más importantes y cercanas para el grupo era el asunto de la variante de Pajares, que ha afectado principalmente al concejo de Lena. Así pues, los temas 5 y 6 de este nuevo disco hablan profundamente de dicho asunto, reivindicar la situación que está viviendo en el concejo, que lleva años sufriendo una masacre, la de la maquinaria que ha destruido los valles y el paisaje asturiano por dicho proyecto. La variante 1, Puerta de Asturias, y la variante 2, Puerta de Atrás, son los dos temas lanzados que tratan el asunto.
11 temas entre los cuales podemos encontrar varios más cercanos al folk, como es el caso de la canción ya nombrada anteriormente Nos fondos el carbón o El Solallín, y otros más rockeros como el primer tema sobre la variante o Huestia. Esta última canción habla sobre uno de los mitos asturianos más relevantes, la Huestia, una procesión de almas en pena que aparece en la oscuridad de las noches, armados con huesos de encesos a esteles de cirios y vestidos con sudarios blancos. Espanta la gente aún tenía más asuntos en el tintero para plasmar en este nuevo trabajo. La discusión que se ha producido desde el pueblo leonés de Villanueva de la Tercia por pasar a formar parte de Asturias son un homenaje a la música asturiana. Con Escazurro y la colaboración de Imanol Troquedar, el grupo cuenta la historia de Villanueva y la su petición de ser un pueblo asturiano tras sentirse marginado por su concejo a través de un calcio ska. Encerrando el disco suena Sones, así suena esta tierra, un tema que homenajea a la música nacida en Asturias, a través de una letra en la cual, de modo magistral, enlazando líneas a través de la introducción, hace referencia a grupos como es el grupo lenense La Cocha Propinde, Nubero o Escama la Rede. Además, dicha canción pide que se siga potenciando la exitosa agua de bandas que mantienen viva la cultura y la lengua de la nación asturiana. Historias que buena y da treva a contar, falaben de almes, muertes na vida. El grupo musical Espanta la Xente es todo un símbolo para las movilizaciones mineras. Muchas de sus canciones sirvieron de himno para las protestas del sector organizadas el año pasado. Canciel Minero o Días de Barricá son composiciones que sirvieron de aliento para muchos en las barricadas o sonaron en la Marcha Negra, tal y como señalan sus miembros. Los integrantes del grupo son el vocalista Tinto. Rubén se encarga de las guitarras. Julio de los teclados y coros. Saúl de la gaita y las iblates. Natalia del Bigulín. Torre del Basu. Juanín de la batería. Y Cano de las guitarras. Espanta la Xente no solo es reivindicativo en sus canciones, sino también en sus conciertos. Vamos a escuchar un tramo del concierto que dieron por el Festival Asturromano de Carabanzo. Vienen de nuevo a conquistarnos, a robarnos, a oprimirnos y a esclavizarnos. El aire es la base del aroma de la batalla que se está librando. No quiero confundir a nadie. No estoy hablando ni de Astures ni de romanos. Güey, el enemigo de otro. Una telaraña que sea por políticos, ricos, bancos que nos consumen contra el obrero.
que nos quede 2000 años después, como ejemplo de los Astures que por estos montes lucharon contra el invasor. 2000 años después, que no nos quiten las ganas de seguir luchando. Gracias por ver el vídeo. Música de fondo espanta a la gente. Imagen y montaje, además de narrador, Juan Francisco Santos Pérez. Información, página web de Espanta a la gente. Hasta la próxima edición de Conocer Lena. Les esperamos. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros en nuestro canal de YouTube. Además le podéis dar el me gusta. Y si queréis nos podéis añadir en nuestra cuenta de Facebook Concejo de Lena. Espanta la gente.